Muchas páginas se han escrito acerca de las atrocidades llevadas a cabo por las tropas nazis, pero poco se ha hablado de las masacres realizadas por los ejércitos aliados. En el último tramo de la Segunda Guerra Mundial, las filas estadounidenses se propusieron desocupar las distintas ciudades europeas tomadas por los alemanes, pero dentro de su presunto heroísmo, también cometieron aberraciones que violaban todo código bélico. Cabe destacar que, independientemente del rol que se le atribuye a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, estos actos han pasado a la historia como masacres, ya que fueron dirigidos a personas desarmadas. Entonces, ¿quieres saber cuáles fueron las matanzas más brutales ejecutadas por las fuerzas estadounidenses? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos repasaremos juntos 3 escalofriantes masacres de civiles y prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial, llevadas a cabo por el ejército de Estados Unidos. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. La Real Academia Española define una masacre como una matanza de personas, por lo general indefensas, producida por un ataque armado o alguna causa parecida. A su vez, Wikipedia agrega que se trata de un acto premeditado, habitualmente de varias personas, caracterizado por la indefensión de las víctimas. Durante la Segunda Guerra Mundial, no solo el movimiento nazi perpetró este tipo de crímenes, sino que también los aliados tienen su propio listado de matanzas. Sin embargo, en la posguerra, mientras se condenaba a los criminales de guerra de las potencias del eje, no hubo grandes penas para los aliados por sus acciones similares. Una de las explicaciones puede basarse en que los tribunales habían sido creados bajo la autoridad de la Carta de Londres y solo tenían permitido examinar denuncias cometidas en contra de los intereses de los países que formaran parte de la alianza. Es por este motivo que las masacres que analizaremos a continuación, provocadas por el ejército estadounidense, a pesar de no haber sido juzgadas, son definidas como tales. Ahora sí, estas son las 3 masacres más extremas llevadas a cabo por los soldados que representaban a Estados Unidos. En primer lugar, nos ocuparemos de la masacre de Dachau. Este masivo crimen de guerra tuvo lugar el 29 de abril de 1945 en el campo de concentración homónimo en Alemania. El ejército estadounidense se aproximó al lugar de los hechos, mientras un representante de la Cruz Roja Suiza, junto al comandante del campo y su asistente, levantaban una bandera de tregua. Posteriormente, el general Eisenhower emitió un comunicado en el que informaba: se ha liberado el campo de concentración de Dachau, 32.000 presos han sido liberados y 300 soldados de las SS han sido neutralizados. Cuando los estadounidenses ingresaron a Dachau, se encontraron con 40 vagones de carga repletos de cadáveres en avanzado estado de descomposición. Durante el recorrido del campamento encontraron montañas de cuerpos muertos, desnudos o apenas vestidos. Es así como el teniente William P. Walsh, indignado por lo que estaba presenciando, introdujo a 4 soldados de las SS en uno de los vagones y los asesinó. A su vez, las filas estadounidenses dispararon a quemarropa a 12 prisioneros de guerra. Aunque los agresores declararon que los prisioneros habían intentado escapar, esto no pudo ser comprobado. A su vez, la justicia de Estados Unidos solo aplicó lo que se denomina consejos de guerra, pero ninguno de los victimarios fue condenado. Ahora es momento de conocer la masacre de Canicattì. En 1943, durante la campaña de Sicilia en Italia, un grupo de soldados de Estados Unidos ingresó al pequeño pueblo de Canicattì. El 14 de julio, los lugareños, en su mayoría mujeres y niños, entraron a una fábrica de jabón a través de un agujero en la pared. Mientras saqueaban la mercadería, debido a la escasez de elementos de higiene producto de la guerra, un grupo de efectivos liderados por el coronel George H. McCaffrey irrumpió en el establecimiento e intentó dispersar a la gente, pero sin éxito. Tras perder los estribos, McCaffrey emitió la orden de disparar a los civiles. Sin embargo, sus hombres no obedecieron. Es por eso que el coronel tomó su revólver Colt calibre 45 y disparó a sangre fría. En cuanto a la cantidad de muertes, algunas fuentes indican que fueron al menos 8, mientras que otra versión señala que pudieron ser entre 18 y 21 decesos.
Lo que sí se sabe es que entre los muertos se encontraban al menos un niño y una niña de 12 y 11 años respectivamente. Si bien se realizó una investigación sobre el asunto, McCaffrey no recibió pena alguna. Por último, hablaremos de la masacre de Biscari. En el mismo contexto que el suceso anterior, dentro de la invasión aliada de Sicilia, este episodio se dividió en dos partes. Por un lado, el incidente del oeste, en el que el 180º Regimiento de Infantería estadounidense enfrentó una resistencia enemiga en las inmediaciones del aeródromo de Santo Pietro. Finalmente lograron tomar 48 prisioneros, la mayoría italianos, excepto por la presencia de 3 alemanes. El oficial mayor Roger Denman ordenó al suboficial sargento Horace T. West que llevara a los detenidos a la parte trasera en las afueras de la carretera, donde no llamarían la atención. Posteriormente, West separó a poco menos de 10 hombres para que fueran interrogados por el oficial de inteligencia y asesinó cruelmente al resto con una metralleta Thompson. Según algunos investigadores, West se detuvo para recargar, luego caminó entre los hombres en su sangre acumulada y disparó una sola bala en los corazones de los que aún se movían. Finalmente, West fue condenado a cadena perpetua, pero Eisenhower decidió levantar su condena al poco tiempo por buen comportamiento. Por otro lado, dentro de la misma masacre, tenemos el incidente de Campton. El capitán John T. Campton, de la compañía C del primer batallón del regimiento mencionado anteriormente, participó junto a sus hombres de un tiroteo al sur del río Acate. Luego de atacar varias posiciones alemanas, Campton pasó varios días sin dormir, por lo que estaba en un estado alterado. Una vez comenzado el ataque al aeródromo de Biscari, los francotiradores enemigos acechaban con vehemencia. Incluso desde una posición oculta, el ejército del eje arremetía contra soldados heridos e incluso apuntaban a los médicos que intentaban asistir. Mientras tanto, el soldado Raymond C. Marlowe buscaba localizar la posición de disparo, hasta que encontró un grupo de más de 30 soldados italianos, en su mayoría vestidos de civil y desarmados. Posteriormente los entregó al sargento Cabello. Cuando se les preguntó a estos si habían estado actuando como snipers, ellos se abstuvieron de responder. Al llegar Campton y ser consultado sobre cómo resolver este altercado, el capitán no dudó en ordenar que les disparen. Finalmente, un pelotón de fusilamiento se posicionó frente a los prisioneros. Acto seguido, Campton se pronunció sin vacilación y ordenó que no quedara ningún hombre de pie. Y eso fue lo que sucedió. El escuadrón estadounidense dio inicio a una oleada de disparos y aunque varios buscaron huir, ninguno lo logró. Entre ambos incidentes, esta masacre se cobró entre 50 y 70 muertos. Por esta acción, Campton fue citado a juicio, pero fue absuelto. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿crees que las masacres estadounidenses son igual de repudiables que las provocadas por el ejército nazi? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.